En la iglesia de Jesucristo y en este ministerio León de Judá hemos fomentado una prédica que ha tenido como propósito hacerte conocer la forma en la que el reino de Dios opera. Te hemos hablado de causas y de efectos. Te hemos hablado de cosas que pasan en la obediencia y también de cosas que pasan en la desobediencia. Y en esta ocasión no va a ser distinto, pero quiero hacerte ver, y por eso te dije, prepara tu corazón, porque hoy quiero compartir contigo un tema muy importante, un tema que va más allá de todo entendimiento, y es el gran sacerdocio de Jesucristo. Es importante que nosotros sepamos que el Señor Jesús ocupó el lugar del sumo sacerdote para nuestra vida y el significado de haberlo hecho. ¿Qué es lo que tú y yo debemos esperar a raíz de eso? Durante la Torá, en tiempo de la Torá, el Señor se manifestó en el pueblo de Israel y diseñó estructuras a través de sacerdotes y del sumo sacerdote. Los sacerdotes atendían el templo y el sumo sacerdote era el que una vez al año tenía acceso al lugar santísimo donde se encontraba el arca de la alianza, donde se encontraba la presencia de Dios. En ese templo, durante todo el Antiguo Testamento, cuando una persona estaba en falla, fíjate esto, en falla o en falta, tenía que ir a ese lugar a hacer sacrificios. El pueblo de Israel sacrificaba desde becerros, corderos, cabras, animales que vuelan como las palomas, hacía sacrificios y el derramamiento de esa sangre traía una expiación, un perdón a la vida del que había pecado. Esto es un tema muy profundo, pero te es muy conveniente ponerme atención porque yo sé que lo necesitas. En lo espiritual yo puedo saber que tú lo necesitas. No voy a profundizar más en el tema del Antiguo Testamento, pero quiero decirte que el hombre desde aquella época estaba consciente de que cuando pecaba, algo tenía que hacer para enderezar su camino. Y ese algo era el intercambiar con esos animalitos por su sangre para que fueran limpios y fueran lavados. Y eso les permitía caminar sin pecado, porque el pecado te obstruye. Es lo que hemos tratado de decir. Ahorita le voy a dar una vuelta, iba a decir de 360, pero me traería al mismo lugar, ¿verdad? Una vuelta de 180 grados a la prédica. Siempre te he dicho, hermano, debes de esto, hermano, debes de lo otro. Estamos hablando constantemente del deber ser, pero hoy quiero que sepas que hay una opción de expiación de tus pecados. Las personas iban y hacían ese sacrificio porque estaban conscientes, escucha esto, estaban conscientes de lo que yo te estaba diciendo y de lo que te he venido diciendo durante todas estas prédicas. El pecado tiene consecuencias y las consecuencias te frenan en tu propósito, te van frenando, son obstáculos. Tal vez tú veas gente que es pecadora deliberadamente y pienses que nada les pasa, pero sí les pasa, simplemente no te das cuenta. Son personas que probablemente ni siquiera puedan dormir en paz durante las noches. El pecado tiene consecuencias y lo mejor, lo ideal, es que no peques. Y ahí viene la primera definición que te quiero dar, que es lo que es un pecado. Un pecado su significado del pecado es errar en un blanco. Necesitas saber esto. La definición de un pecado es errar en un blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es honrarás a tu padre y a tu madre y te voy a dar largos días en la tierra. Esa es la palabra. El pecado es que yo trato de hacerlo,
pero un día me tomó mi papá en mis 5 minutos y le dije algo que no lo honré, lo deshonré. ¿Sí me doy a entender? Entonces, yo estoy consciente, porque ya conocí la palabra, que lo bueno es que yo lo honre. Normalmente trato de honrarlo, pero ese día me agarró distraído, mal parado, nervioso, y a lo mejor le contesté algo y le falté al respeto. Pero no es mi intención del día con día, me equivoqué. Eso es errar en un blanco. Cuando tú tomas un arco y tratas de sí dar en el blanco, tú trataste de que sí, tú trataste de dar, pero no diste, fallaste. Eso es el pecado. Pero cuando tú deliberadamente, a propósito, a sabiendas, no te importan las consecuencias y decides cometer los actos, esos no se llaman pecados, esos se llaman concupiscencias. Y son mucho más graves porque vienen a ser parte de ti, de tu persona, de tu personalidad. Y requieres un trabajo espiritual muy intenso para cambiar tu vida. Pero estamos hablando hoy de ti y de mí, que muy probablemente estamos queriendo acertar en el blanco y de vez en cuando pecamos. Y vienen a la iglesia, a León de Judá o a cualquier otra, y te dicen, no, es que si no haces esto no vas a ver la gloria de Dios. Y ponemos muchas trabas que nos parecen difíciles de atravesar para poder ver el Señor cara a cara y frente a frente. Pero la palabra tiene soluciones absolutamente para todo. Y hoy quiero decirte que todo el esfuerzo de enseñarte lo que la palabra dice es para que tú camines lo más posible con pies ligeros, con calma, con tranquilidad, con shalom. Pero cuando tú te equivocas, y hablo nuevamente del Antiguo Testamento, siempre había la opción de ir al propiciatorio a hacer este sacrificio. Y después de todo el año de haber hecho sacrificios en los días festivos, el sacerdote se presentaba ante el arca de la alianza, que era la presencia de Dios, y entonces las oraciones y los sacrificios subían con un aroma fragante que podía limpiarnos de nuestros pecados. Y eso sigue existiendo, pero ha cambiado un poco. Y para ponerte en contexto con la palabra, yo te voy a pedir por favor que me acompañes. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo accedías tú al perdón? ¿Cómo accedías antes a ese perdón de pecados? Accedías a través del sacrificio y esperando que fuera el fin del año para que el sacerdote pudiera presentarlo delante de Dios y viniera tu perdón. Y cuando hay un perdón de pecados, tú puedes caminar ligeramente. Eso es lo bueno y lo positivo. Pero hubo un tiempo donde las personas no podían reconocer el sacerdocio, donde no podían reconocer la salvación que viene de Dios. Lo importante es que tú sepas que de una forma antes y de una forma distinta ahora, el Señor tiene un plan redentor para tu vida. Tiene un plan de salvación para la vida eterna, para la vida postrera, para que el día que te mueras vayas al cielo, pero también tiene un plan de redención para que hoy puedas caminar en shalom, con pies ligeros y disfrutar tu experiencia de estar vivo. Y hubo una época en la historia de la Torá que el pueblo hizo un éxodo desde Egipto. Ellos salieron de Egipto, fueron liberados por Moisés, por Moshe Rabenu, fueron liberados y estuvieron caminando hacia la tierra de la promesa. Pero la tierra de la promesa también es revelada como una tierra de descanso. Cuando tú accedes, es que está relacionado. Cuando tú accedes a las promesas de Dios, viene para ti un descanso. Porque cuando no estás en las promesas, estás luchando contra los elementos del mundo. El tema de hoy es el gran sumo sacerdote y el descanso de Dios. El descanso del Señor viene cuando tú haces lo que Él te pide y entonces viene lo bueno.
Mientras yo honre a mi padre, yo estoy tranquilo, pero el día que me enojo y se me salió deshonrarlo, entonces yo tuve un pesar todo mi día, toda mi semana y durante muchos meses. Un pesar porque haces lo incorrecto. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el pecado te frena, te quita paz, te pone amargura, abre puertas a Satanás. Todo eso hace. Y el Señor te promete que hay un lugar de paz, hay un lugar de descanso, hay una tierra prometida donde ya no vas a tener que caminar durante 40 años por el desierto, donde ya no vas a ser tampoco esclavo. El Señor los liberó de la esclavitud en Egipto y los puso a caminar por el desierto. Y caminaron 40 años, pero cuando iban caminando, ellos iban quejándose de su sacerdote, iban quejándose de su líder, que era Moshe Rabenu, Moisés, y decían, ¿por qué, Moisés, nos trajiste? ¿Por qué no nos dejaste mejor morir en el desierto? Y esto me suena mucho a nosotros mismos, porque como pastores y además como tenemos muchos conocidos que son cristianos o se vuelven al cristianismo y nos dicen, es que a mí antes me iba bien, pero me hice cristiano y ahora parece que me va mal, pero tú te acuerdas que antes también le iba mal, no le fue mal ahorita, le iba mal desde antes. El Señor no va a ponerte el pie, el Señor no te va a arruinar. El Señor tiene para ti un descanso. Hay una tierra que es prometida y lo que les pidió es que caminaran, pero el pueblo se iba quejando y quejando y quejando y quejando con una pesadez que el Señor, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué sucedió? Que el Señor se enojó. El Señor perdón por la palabra, se fastidió. El Señor se enojó y dijo, ¿sabes qué? Estos ya no están en mi gracia. No van a entrar a la tierra del descanso. Porque no han podido detectar que hacia allá estamos caminando. No han podido detectarlo. No han podido detectar que hay un templo, un propiciatorio, un sumo sacerdote que está diseñado. Mira qué bonito es nuestro Señor. Ay, te equivocas y te vuelves a equivocar y te vuelves a equivocar y te vuelves a equivocar. No te preocupes. Eso está muy bueno. Tráeme un chivo, trae una paloma, trae un becerro y aquí dependiendo el tamaño de tu pecado, aquí lo sacrificamos y entonces puedes caminar otra vez ligeramente. ¿Sabes qué, sumo sacerdote? La Torá dice que honraré a mi padre, pero yo lo deshonré. No te preocupes, vente y tráete un chivo y aquí rápido arreglamos tu asunto. Y era una buena oportunidad. Si lo piensas, era una buena oportunidad. Ir caminando y eso te hace que pierdas pesos. Yo estoy seguro. No me tienen que levantar la mano. Pero alguien de aquí, bueno, todos somos pecadores, pero alguien de aquí sabe que ha pecado, ¿no? Alguien de aquí sabe que ha pecado o que últimamente ha pecado. Y sabes, y me vas a dar la razón, que cuando pecas te pones un lastre. No caminas igual. Cuando cometes un pecado, y cuando hablo de pecado no siempre es los que te imaginas, porque a la gente le encanta imaginarse la dama del pecado, una mujer escotada de vestido rojo, la sombra del pecado, ¿no? O alcoholismo, drogadicción, prostitución. Eso piensa uno cuando... No, pero los pecados no son esos, hay muchísimos más y mucho más peligrosos. La envidia, la lascivia, la murmuración, la duda. Y cuando tú pecas, te pones un lastre y entonces tu caminar se hace muy pesado. ¿Sí o no? No les voy a preguntar en qué pecaron, pero pecaste. Tal vez hablaste mal a una persona. Hablemos de cosas que pueden pasar del día a día. Te equivocaste, te desesperaste, dudaste de Dios, le gritaste a tu hijo, perdiste los cabales, te deprimiste, incluso a lo mejor maldijiste, y por no decir otras cosas que los seres humanos hacen horribles. Y cuando lo haces, estás temeroso porque le abres la puerta a lo que le pertenece a Satanás. Y a Satanás le pertenece el temor, la duda, la angustia, la depresión. Eso le pertenece a Satanás. Y Satanás dice, por aquí me abrió la puerta. Pues vamos a entrar y vamos a darle todo lo que quiere. Vamos a darle toda esa angustia, depresión, ira, espíritu de suicidio, porque abriste una puerta indebida. A veces voy a poner un ejemplo muy básico. Podríamos entrar a cosas delicadas como lastimar a una persona, golpear, pero vamos a un ejemplo sencillo. Ver una película incorrecta, ¿no?
Ya los que somos cristianos de tiempo sabemos que hay cosas que no son kadosh, que no son kosher, y que cuando las vemos hacen daño a tu mente, hacen daño a tu espíritu, y a veces aún así las decidimos ver, y después estás cargando un tremendo lastre en el que las cosas se te complican, empiezan a tener temores. Pastor, estoy lleno de temor, pero ¿qué hiciste? No, nada, yo le juro que me porto bien, soy fiel, soy bueno, no tomo, no fumo, no me gusta la música de banda, y te empiezan a decir un montón de cosas pero estaban viendo en la noche al Chucky, ¿no? Y no pueden dormir porque abrieron la puerta a Satanás. Pero qué padre, aquella época, qué padre que tú podías llegar con el sumo sacerdote y decir, híjole, ¿sabes qué? Yo tengo semanas que no duermo porque se me ocurrió poner la película del Chucky. Le abrí la puerta a Satanás, siento persecución en la noche. Sí, y eso es por poner un ejemplo mínimo, ¿verdad? O sea, hay gente que tiene adoración demoníaca, que golpea, hay gente que ha participado en cosas horribles, pero no las vamos a decir aquí. Y el sumo sacerdote te decía, no te preocupes, vamos a traer el animalito para que lo vas a sacrificar. Era una buena fórmula. Era una buena fórmula. Y te quitas el lastre y caminas con pies ligeros. Qué bonito es caminar así. Quiero saber, seguramente, estoy seguro que todo el mundo lo ha vivido, ese momento en el que te arrepentiste, le dijiste, perdóname, Señor. Perdóname, la regué, dudé, fallé, me equivoqué, traicioné, hice mal. Siempre, más tardas en tu oración que todo en ti empieza a cambiar. Porque estás soltando esos lastres. Porque ese es el propósito del pecado. Religiosamente nos han dicho, no, el pecado, si tú pecas, cuando te mueras te vas a ir al infierno. No, si tú pecas te vas al infierno ahorita, inmediatamente, porque te van a poner un lastre llamado robó, traicionó, engañó. No, pues después traes un costalón tremendo que ya no puedes con él. A veces cosas menores, murmuró, habló mal, abusó de una circunstancia. Los pecados sutiles como el vivir con miedo, vivir con temor, dudando de Cristo, vivir con temor, vivir con duda, con ansiedad, porque a la gente le encanta decir que no tiene pecado. No, yo no pequé, pero tú eres pecador, hermano. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia de Cristo y decían, pídele perdón por tus pecados. Bueno, no, yo la verdad sí tenía muchos. Pero estoy pensando que yo era otra persona, ¿va? Yo era otra persona. Y yo decía, no, pero ¿de qué estará hablando? Cuando era niño, ahí sí. Cuando era niño iba al catecismo y decían, pídele al Señor perdón por tus pecados. Y yo decía, pero ¿de qué? ¿Qué habla, no? Y mucha gente así es aquí en la iglesia. La pastora me dice, hay más mujeres que hombres. Me dice, ¿qué crees que dice que no tiene pecado en su vida? Bueno, es que a lo mejor no sabe lo que es el pecado, ¿verdad? No hay ningún pecado. ¿De qué pecado me hablará? Sabes, hay pecados bien sutiles como la duda. Las peores, escúchame lo que te voy a decir, las peores consecuencias que hay en la Torá fueron por dudar. Y lo que le pasó al pueblo de Israel, que te voy a leer ahorita, fue por dudar. A lo mejor todos esos habían traicionado, robado, se guardaron por ahí alguna monedita de oro, de vez en cuando le echaron el ojo a la vecinita, a la hermanita de lado, seguramente hicieron muchas cosas, pero Dios no dice, los castigué, o vino la ira de Jehová porque volteaban a ver a la hermanita de al lado. Vino la ira de Jehová porque dudaron, porque se inconformaron, porque la duda es peor pecado del que tú te imaginas. Y hay gente que piensa que no dudó nada. Y entonces el pueblo de Israel sale, empieza a caminar y se empieza queje con Moisés. Y les ponen una estructura de perdón de pecados. Ya están con una losa tremenda aquí. Pecados, unos lastres, unos grilletes. ¿Han visto los grilletes que van jalando los presos? Ahí van, no te preocupes, te voy a poner este sistema para que saques eso. Era algo bueno, era una buena noticia. Y la noticia, la buena nueva en todo esto, era que caminaban hacia una tierra donde encontrarían descanso. Cuando la palabra habla de una tierra donde fluye leche y miel, está hablando de una tierra productiva, una tierra próspera, una tierra prosperada, porque ese es el deseo de papá. Escucha esto, que tú camines en una tierra donde va fluyendo leche, donde va fluyendo miel. Si tú ves un panal, tenga miel.
Si tú ves un animal de lechero, tenga leche. Que tú camines tocando panales secos y animales lecheros secos, eso no es la voluntad de Dios. Y Él te promete un lugar de descanso, un lugar donde está su presencia y vas a descansar. Y a ese lugar es al que el sumo sacerdote hacía un gran esfuerzo por meter, pero la gente, ¿qué creen que hizo? No le creyó. Y ve lo que dice la palabra aquí. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay una promesa de parte del Señor de que tú entres en el reposo. Estoy predicando esto porque sabes que tengo días que me siento cansado y ahorita le estoy pidiendo, le estoy demandando al Señor que me meta en una temporada de refrigerio, de reposo. Esos días donde más te tardas en marcarle al cliente que el cliente te está depositando. Más te tardas en poner a tu venta tu producto que ya te lo están comprando y pidiendo y encargando. Más te tardas en hacer tu currículum que ya te están hablando por teléfono y te dicen venga. Más te tardas en tocarte la rodilla que te dolió, que dices, ay, sentí que me duele, pero ¿dónde te dolía? Que seas como los coches de taller, ¿no? Yo tengo mi coche y luego voy al taller, algo le viene sonando, llego al taller y ya no suena. O como los niños con sus gracias. Uy, mi niño, qué gracias tan bonitas hace. A ver, enséñale a tus abuelitos. Y no lo hace. Pero así vas a hacer tú. Ay, como que me duele la rodilla, pastor. ¿Cuál rodilla? Ay, no, ya no me acuerdo, porque ya no me duele. Amén. Yo estoy predicando porque yo quiero entrar. Es más, voy a entrar. Ya no, tengo días batallándole con una, con otra, y yo quiero, que si no se fue la muchacha, y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero, a mí se me prometió una tierra y yo voy a entrar. Y hoy empiezo a caminar hacia ella y voy a entrar. Es más, terminando este servicio, yo ya voy a estar en ese lugar y también tú si te lo propones. También tú si te lo propones. ¿Qué es caminar en reposo? ¿Qué es caminar en cielos abiertos? ¿Qué es caminar en la tierra prometida? Eso, que las cosas sucedan a tu favor, que tú veas y detectes cómo verdaderamente el Señor te está respaldando, te está empujando, las cosas están sucediendo. Eso es prosperar. Un árbol de pera que lo riegas, que le pones su abono, que lo cuidas, que lo estás podando, que tiene que dar peras. Lo que tú estás trabajando y proponiéndote en tu vida, lo vas a conseguir. Porque estás diseñado con el ADN de la reproducción. Toda la creación está diseñada con ese ADN. Ya prediqué mucho sobre cómo debería ser. Y les metí unos regañones que hasta varios se fueron. Ya no querían venir. Después hablamos mucho acerca de lo que tienes que hacer para sembrar y finanzas. Pero hoy quiero hablarte de ni una ni de la otra, sino del descanso de Dios. Amén. Del descanso. Ese punto en el que dices, mira, ¿sabes qué, Señor? Sí te creo que hay leche y miel. ¿Para dónde le camino? Yo me desperté. Yo escuché, estuve el fin de semana, estos días, con el pastor Moisés, que lo amo con todo mi corazón, y escuché unas cosas hermosas. Y yo me desperté y dije, yo quiero entrar a la tierra prometida. Señor, indícame para dónde le tengo que empezar a caminar. Enséñame para dónde le tengo que empezar a caminar. Y los grilletes, ay, que los grilletes, ahorita te mata un becerro. No, ya no, porque ya no se puede eso. Pero si se pudiera, lo mataba. ¿No? Porque yo lo que quiero es avanzarle, caminar, ya no me quiero detener. Y el pueblo de Israel hizo aparentemente todo lo contrario. Tienes que temer, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, porque esa promesa sigue, di conmigo, esa promesa es vigente. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo no quiero, te lo voy a decir así, no quiero que en esta temporada alguien se quede afuera. Vamos a meter a la iglesia en una temporada de reposo. Iré a reposar, pastor.
es echarte así como a dormir, no reposar, es caminar porque las promesas ya se están cumpliendo. Es cuando la gracia del Señor te está correteando, cuando la gracia te está persiguiendo. El Señor es tan amoroso que aún en medio de tus errores, Él te va a bendecir. Él te puede bendecir aún en contra de todo pronóstico y toda probabilidad. Pero el pueblo no lo creía, no lo quería, se seguía quejando de Moisés. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor dijo, bueno, ellos no entran, ya. Esto tampoco es a fuerza. No quieren entrar, no van a entrar. Y dice el apóstol Pablo, cuidado. El apóstol Pablo te está hablando a ti, me está hablando a mí. Cuidado, no sea, porque esa promesa sigue vigente. No sea que aún conociendo la promesa, parezca que no lograste tenerla en tu vida. Cuidado, tienes que experimentarla. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros, igual que a ellos, nos dieron un punto de reposo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que oyeron. No les aprovechó la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no les aprovechó, no pudieron sacarle el provecho. Si alguien te dice, aquí está la tierra prometida, tú lo aprovechas, le sacas provecho, entras entonces en esa tierra. Y dice, cuidado, no sea que aunque esté vigente, escuchemos, e igual que aquellos, no aprovecharon la palabra, no la aprovecharon y se quedaron fuera de la tierra prometida. Tienes que aprovecharla, la noticia, esa noticia de que hay un lugar de descanso y reposo para ti, esa noticia está vigente. Y yo le digo, Señor, dame un tiempo de refrigerio y de descanso. Dame unos años. Y antes le decía, ay, dame 2, 3 años de refrigerio. No, pero ¿para qué 2, 3 años? Dame 4 o 5 años. No, pero ¿para qué? Dame 7, 10, 15. Señor, dame mucho tiempo de refrigerio. Dame una temporada larga de descanso. Pero tienes que creerlo. Y lo más interesante es que nos dice por qué no entraron. Yo cuando leí esto, y como he estado predicando con cierto legalismo, pues yo esperaría que dijeran, no entraron porque no diezmaron, no entraron porque no llegaron al culto. Pero no, dice que no entraron, no les aprovechó, porque no estaban acompañados de fe en lo que oyeron. No tenían fe en lo que oyeron, o sea, no lo creyeron. No lo creyeron. Tienes que creer esta palabra, tienes que creer que el Señor tiene para ti tiempos de descanso. Sobre todo, hoy le hablo a las personas que se han cansado, a las personas que hoy se sienten trabajadas, cargadas, que dicen, híjole, ya tengo tanto tiempo con esta circunstancia, se me está complicando esto otro, no logro ver todos mis sueños cumplidos. Entonces, quiero que sepas que hay un lugar de reposo para ti. Y la única razón por la que no entraron, ni siquiera cita mayores pecados. Dice, porque no tenían fe en lo que oyeron. Ten fe en lo que estás oyendo. Prepárate para entrar en esa tierra. Espiritualmente siéntete haber entrado ya. Porque hay algo maravilloso que acabamos de hacer hoy y que te da ese acceso. Porque esa palabra fue dada al pueblo de Israel. Pero tú hiciste un pacto nuevo con Cristo. Lo acabamos de hacer ahora con la Santa Cena. Entramos en pacto y tomamos el pacto que Él nos ofreció. Y con ese pacto nos hace dignos de gozar de todas estas promesas. Amén. Y dice el Señor a través del apóstol Pablo en el Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Nos está explicando el apóstol Pablo qué es un sacerdote. Eso es bien importante, por favor, es bien importante. Nos explica lo que es un sacerdote. Dice, un sacerdote es un ser humano, es un hombre como tú y como yo, que tiene como misión tomar el pago de tus pecados. El sumo sacerdote es tomado de entre hombres y es constituido a favor del hombre en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Cuál es el papel del sacerdote? Que él esté presentando sacrificios por los pecados de la gente.
Llegaba la gente y decía, pequé, no te preocupes, vamos a hacer un sacrificio para que te quites esos pesos y puedas caminar en gracia y en favor. Para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Un sacerdote es un hombre, es un ser humano. ¿Por qué no vino Jesús, perdóname, por qué no vino Dios y puso ahí a un ángel y cuando pasaras entre las sombras del ángel te purificaras? Porque el ángel no te iba a poder entender. Escucha, esto que te estoy diciendo, ay Dios, ojalá lo pudieras sentir como yo lo siento. Es puro amor del Señor. Es puro amor. Él para poderte ayudar a procesar esa falta. Ese que dice, Señor, me equivoqué, la regué, perdóname, ten misericordia de mí, ayúdame, levántame. Él dijo, voy a poner a un sacerdote que va a aceptar estos sacrificios que tú tienes. Pero ese sacerdote tiene una característica, es un hombre como tú. Es una persona como tú y como yo. Para que se muestre paciente, porque si no fuera hombre, tal vez no tendría paciencia con los ignorantes y con los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Un sacerdote puesto por Dios es una persona que te puede entender, que no te va a juzgar. Tenemos años hablando en León de Judá de lo que debe ser, y la mayoría nos seguimos equivocando y algunos parece que lo hacen hasta a propósito, pero hoy ha llegado el día que tanto esperabas. Hoy ha llegado el día en el que el sacerdocio de esta casa también es hombre y sabe que tenemos errores, que tenemos debilidades. Ese sacerdote también falló en algún momento. Este sacerdote del Antiguo Testamento es un hombre con deseos y ese sacerdote puede entender incluso que te hayas equivocado o que te hayas extraviado. El Señor dice, para que te voy a poner uno igual que tú, para que no te juzgue con vara dura, sino sea a través de su propio ejemplo. Él también se equivoca, él también se extravía, él también hay cosas que no sabe, es ignorante. Entonces, él va a ser tu sacerdote para que pueda ayudarte a purificar entre iguales. Simplemente va a ser un instrumento. Esto es algo maravilloso. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. El sumo sacerdote está ofreciendo sacrificios por su propia persona, así como por las personas del pueblo. Versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote. Entonces él, siendo humano, siendo hombre, decía, sí, vente, no te preocupes. Pastor o Aarón, ¿qué crees que me equivoqué? Yo le quería hablar a mi papá con amor y medio le grité. No te preocupes, yo también alguna vez me he equivocado. Vamos a darle para adelante. A veces pareciera que los pastores imponemos pesos sobre ustedes, pero es que se tiene que enseñar el deber ser. Se tiene que enseñar para que tengas que hacer los menos arrepentimientos necesarios. Si se te enseña el deber ser, si tú aprendes el deber ser espiritual, no vas a tener que estar todo el tiempo agachándote a quitar grilletes. Vas a caminar con más pasos ligeros. Y de vez en cuando tendrá que el sacerdote sacrificar algo por ti. Y le decían a Aarón, ¿pero qué crees? Yo me equivoqué de la peor manera, porque a veces el peor verdugo eres tú mismo, de ti mismo. Me equivoqué de la peor manera, hice lo peor, me merezco este castigo. Sí me lo merezco porque fui tonto, porque fui ciego, porque fui imprudente, porque no fui agradecido. Y Aarón te dice, no te preocupes, yo también he sido tonto, imprudente, malagradecido. Y eso es algo que aquí en León de Judá lo tienen pero de gane, porque el primero que se empina ahí soy yo. Y les digo, yo sí llegué con un montón de pecados, yo sí necesitaba que el Señor me limpiara de todo. Y puedo entender, y Aarón podía entender la necesidad de la gente. No te preocupes, no hay juicio sobre ti, vamos a llevarte a una sanidad espiritual. Así tampoco Cristo, ahora habla de Cristo, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo,
al ser puesto como sacerdote por el orden de Melquisedec, él era igual que Aarón. Él se hizo de hombre, él se hizo carnalidad para poder sentir lo que tú sentías, para poder dolerse como tú te dolías, para poder procesar el temor y librarse de él. Él se encarnó para poderlo vivir. Fíjate qué amoroso. El Señor mandó a Cristo y Jesús vivió y tenía, aunque no pecó, él tenía sentimientos. Él sentía, él tenía sentimientos, pero él los iba entregando, iba constantemente intercediendo por ustedes y por él mismo, pidiéndole al Padre. Él se subía y decía: Padre, que estás en los cielos, santo sea tu nombre, líbrame del mal. Él hacía oraciones como tú haces. Él tenía necesidad de tener un punto de encuentro con el Señor. Él tenía necesidad de ese encuentro. Él no es tan ajeno a ti como a veces pensamos. Él se hizo hombre y eso es lo que permite que tú puedas intentar en tu vida parecerte un poco a ese varón perfecto. Si él no hubiera sido hombre nunca, entonces sería injusto de parte de Dios pretender que te parezcas a él. Pero él sí fue hombre, se guardó del pecado. Y cuando te presentas ante él, te presentas a alguien que está viviendo cosas iguales a las que vives tú. Es como los pastores, cuando vienen los hermanos y nos platican algo, a veces no saben, pero lo mismo que nos platican, a veces lo mismo estamos viviendo nosotros. Ese es el sacerdocio. Pero sin importar lo que esté viviendo yo, lo que estás viviendo tú, nos podemos entender. Y puedo saber que no soy perfecto yo, ni tampoco eres perfecto tú, pero vamos a seguir adelante. En el nombre de Dios. Aunque era hijo, por lo que padeció y aprendió de la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que en su plan perfecto de redención, el Señor nos amó tanto para ponernos a alguien con quien nos entendamos. El Señor te entiende. El verdugo duro a veces eres tú mismo. Muchas veces eres tú mismo. Yo he puesto cargas pesadas sobre mi propia persona y también he puesto cargas pesadas sobre la iglesia. Pero quiero que sepas que hay alguien más grande que tú y más grande que yo, que fue nombrado tu sacerdote. Ese con el que acabas de tomar un pacto, ese con el que te acabas de pactar, él fue nombrado tu sacerdote. Y él, como dice la palabra, vivió la angustia de un hombre hasta el momento de su muerte. Y él te puede entender. Y tú puedes presentarte tal como eres, con tus virtudes y con tus defectos, presentarte delante de él e implorar por su gracia y por su misericordia. ¿Qué tiene que ver el pueblo de Israel cruzando el desierto con Jesucristo y nosotros? Tiene todo que ver. Hay una tierra que ha sido prometida para nosotros. Esa tierra se llama salvación. Y esa salvación empieza en este momento, en este mundo tridimensional y trasciende hacia la vida eterna. Llega a la vida eterna, pero tiene un punto de partida y ese punto de partida es este. Y esa tierra prometida es a donde yo hoy te invito a que entres, porque también yo quiero entrar. A esa tierra en la que puedes acercarte a Jesús y dejar a un lado tanto legalismo. Está bien, qué bueno, ya aprendiste muchas cosas, pero hoy sí te puedes deshacer de todo eso y decir: está bien, sí la regué, sí me equivoqué, sí he vivido así, sí he estado en temor, sí me he equivocado, sí he tomado tantas malas decisiones, Señor, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y el Señor te dice: antes matábamos becerros, pero hoy vino un sacrificio perfecto. Ya no había necesidad de sacrificar más, porque ese varón que era perfecto, ese que era hijo de Dios, dijo: ¿para qué tantos animales? ¿Para qué tantas cosas? Vamos, yo voy a cargar con todo eso y que por mi sangre sus pecados sean perdonados. Amén. El Señor ya te perdonó. El Señor ya te perdonó. Mira que es bien difícil que yo predique esto, pero el Señor ya te perdonó y tienes que aprender a recibir su perdón ahora. Ahora. Hay cosas que tienes que cambiar, sí, por supuesto.
la teología de la gracia y la teología de la legalidad. ¿En dónde estamos parados como iglesia? Estamos parados en la teología de la legalidad y en la teología de la gracia. En ambas, porque ambas son reales. Ninguna excluye a la otra. Y yo lo veo muy claro como con un niño. Como con un niño que tú le dices, no te subas a ese árbol, se sube y se cae. No te metas en ese charco, se mete y se enferma. No se te vaya a ocurrir patear esa piedra, la patea y se pega en el pie. No te bajes así por las escaleras, se baja y se lastima. Y cuando viene ese niño, voy a poner un ejemplo mío. Siempre mi mamá me decía, cuidado en la calle, porque andábamos en la bicicleta. Cuidado en la calle, no te pases los altos, fíjate con quién te juntas, no te vayas a pelear con tus amiguitos, no le hables a gente extraña, no hagas cosas peligrosas, no te vayas por abajo de la banqueta. Y nos decía todo lo que tenía que hacer, pero a veces no lo haces. A ti ya te dijeron que tienes que ser amoroso, amar al prójimo, celebrar el Shabbat, guardar los mandamientos, no desear a la mujer de tu prójimo. Ya te dijeron muchas cosas, pero de repente no las haces. Esa es la verdad. Pero un día yo llegué llorando porque me había lastimado la rodilla y llegué llorando a la casa y dije, mi mamá ahora sí me va a dar. Porque me bajé por donde no, me pasé por donde no, pero yo llegué y estaba mi papá, estaba mi mamá y ellos simplemente me amaron. Simplemente te restauran. Simplemente toman tus heridas y hacen algo grande de eso. Los que aquí tienen hijos saben de lo que estoy hablando. Y aunque le has dicho que no lo haga, a veces lo hace y no te queda más que darles amor y cuidarlos. ¿Y operó la legalidad o operó la gracia? Operaron las dos. Porque la legalidad te va a permitir no caerte, no tropezar, no meterte en el lodo, no. Pero en caso de que te hayas equivocado, ahí está el Señor, papá, para abrazarte, para decirte que todo está bien, que no va a pasar nada y darte su gracia y darte su favor. Amén. Y reconociendo lo débiles que somos como seres humanos, tantos errores que cometemos, tantas cosas en las que me he equivocado yo, también probablemente tú, yo necesito la asistencia y la gracia de Dios. Yo puedo sentir fuerte su poder ahora, su presencia. Puedo sentirla porque la gracia es algo a lo que tú puedes confiar y solicitar, y la gracia es solícita, inmediatamente va a venir a tu vida. Y decirle así igual, me dijiste que no lo hiciera y sí lo hice y me equivoqué. Perdóname, pero yo necesito que vengas a mi rescate. La gracia de Dios. Pero yo necesito que venga Linda, necesito un tañedor, necesito alimentar esta palabra porque el Espíritu de Dios se va a mover, porque voy a leerte algo maravilloso. Te dije que la palabra de hoy era muy breve. No quiere decir, no en ningún momento te estoy diciendo peca y no va a pasar nada. Lo que te estoy diciendo es, si ya pecaste, si ya te equivocaste, no te preocupes. El Señor te ama, te adora, sus brazos están abiertos para ti, sus brazos están listos, Él te va a recoger, Él te va a levantar, Él hizo una creación completa para ti. Es momento de que tú renuncies a ser tu propio verdugo y dejes de pensar, porque hay un sacerdote, un gran sumo sacerdote que te va a dar acceso a ese perdón. Ya estás perdonado. En este momento, a lo mejor ni siquiera... Aquí hablamos de teshuvá, de arrepentimiento, de regresar al origen. Y para ti eso es mucho, es confuso. ¿Sabes algo? Cuando viene el amor de Dios, aún en contra, aún con tu torpeza, como lo dijo, aún siendo torpes o ignorantes, cuando el Señor te quiere bendecir, cuando le pide su bendición, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Tengo mucho tiempo diciéndote, es que si no oras, es que si no crees, es que si no pactas con el Señor. Eso es lo que digo yo, pero Él dice algo más alto todavía. Él no tiene mi corazón, Él tiene un corazón más grande. Él tiene un corazón para decirte, aunque te hayas equivocado, yo te voy a amar.
Aunque te hayas equivocado, yo te voy a levantar, te voy a dar otra oportunidad. Hay personas en este lugar que están clamando por una nueva oportunidad, un nuevo chance. Quiero decirte que su voluntad es sí dártelo, sí dártelo. Procura no caminar en pecado para que no te espines las piernas, porque duele. Pero Él te va a perdonar. Él ya te perdonó. Errores del pasado, momentos tristes que viviste. Hay cosas que hicimos que tuvieron consecuencias muy graves y que a la fecha todavía siguen lastimándonos en nuestro corazón. Hay cosas en las que nos hemos equivocado. ¿Sabes? A veces quisiera hacer el tiempo para atrás y reparar a tanta gente que lastimé. A veces quisiera dar el tiempo para atrás y pedirle a Dios otra oportunidad. A veces me duermo y le digo, Señor, ¿por qué no llegaste antes a mi vida? ¿Por qué te conocí hasta ahora? ¿Por qué permitiste que me equivocara tanto? Pero de las vasijas más rotas, se hacen las más grandes y permanentes obras de arte. Solo aquel que conoce la oscuridad también puede conocer la luz. La palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, va a haber mucha más sobreabundancia de gloria. Esto quiere decir que entonces puedo irme a un tugurio a pecar y ahí me va a caer la gloria. Sí. Si tú ahí, en ese momento, te arrepientes, en ese momento y en ese lugar, la gloria va a llegar a tu vida. Un solo requisito: desear regresar a casa de papá. Yo me caí ese día en la bicicleta. Todavía tengo la cicatriz. Mi mamá ni siquiera sé si se acuerda. Yo todavía tengo la cicatriz y mi papá. ¿Quiere decir que por desobedecer no podía regresar? Sí podía regresar. Regresé lastimado, pero regresé. Regresé, me quedó cicatriz, pero regresé. Tenía vergüenza porque había desobedecido, pero regresé. Todavía tengo esa cicatriz, pero regresé. Y cuando regresé, y cada vez que regreso, hay amor para mí. Hay amor para ti. Hay amor para ti. No es una licencia para pecar. Es una licencia para decir hoy día, Señor, me arrepiento, toma control de mi vida. Ten misericordia de mí. Ten misericordia. A veces aún te equivocaste, a veces sabiendo que no lo debías hacer. Pero en medio de nuestra desobediencia y torpeza, el Señor viene y hace grandes obras. Cuando tú buscas de su misericordia, Él te va a acorralar. Cuando el Señor te quiere bendecir, te pone contra la espada, te pone contra la pared y simplemente te bendice. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy te sientas libre. He puesto sobre ti cargas, eran necesarias. Era necesario que supieras que había cosas que no es bueno hacer para que no regreses con la herida. Pero si ya tras la herida aún tenga tiempo esa herida, no te preocupes, papá te ama y te ama mucho. Y te va a levantar. Y había un hombre que era rey de Babilonia. El Señor puso los ojos en él a pesar de tantas cosas. Pero él tenía una vanagloria por su propia persona. Él atribuía a su persona todas las virtudes y todos los defectos y todas las características y todos los triunfos y también todas las derrotas. Él se los atribuía a sí mismo y se volvió vanaglorioso y se hizo su propio levantador, pero también su propio verdugo. Nabucodonosor conoció a Dios y el Señor, dice la palabra, que por sus malos actos, es decir, su pecado, selló la raíz de su árbol con un metal duro. Eso no iba a prosperar más. Y él anduvo como bestia durante 7 años
como bestia bramando al cielo, hasta que un día levantó la mirada y dijo: Señor, perdóname. Y dice la palabra que todo el reino que le fue quitado le fue devuelto con una doble porción de gloria. Con una doble porción de gloria. Dale el aplauso fuerte al Señor. Te has equivocado. Traes esas cicatrices. Yo me he equivocado y también traigo esas cicatrices. Pero te voy a decir una cosa. Si tú sigues caminando hacia la tierra donde fluye la leche y la miel, todo lo que perdiste, aun sea por negligente, te será devuelto en añadidura. No conozco una sola persona que haya regresado al camino del Señor y simplemente haya regresado por lo perdido. Siempre hay un nuevo nivel de gloria. Siempre hay algo bueno. Siempre hay algo grande. Escucha lo que dice esta palabra. Y estamos terminando. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retén tu profesión, lo que profesas, reténla. ¿Por qué te alejaste de tu profesión? ¿Qué te enfrió la sangre? ¿Qué te enfrió de ese Jesús que decías, que jurabas ciegamente que tenía poder? ¿Te cegó que Él te falló o te cegó que tú fallaste? Lo más probable es que te cegó que tú fallaste. Y decidiste dejar de profesarlo, pero profésalo con certeza, con seguridad, con denuedo. ¿Es sencillo? No es sencillo. Requieres mucha fe y darle para adelante. Creer que el Señor va a hacer las cosas. Sigue profesándolo. ¿Sabes algo? Tú estabas esperando. Ahí va. Tú estabas esperando conocer a Jesús. Tú estabas esperando que un pastor orara por ti. Tú estabas esperando que hubiera una prédica y estabas esperando que eso trajera algo bueno para tu vida. Pero en lugar de eso el pastor te regañó. Pero hoy te voy a decir, sigue profesando lo que profesabas antes. Sigue esperando lo que esperabas antes. Sigue esperando que el Señor te levante. Sigue esperando que te sane. Sigue esperando que te dé. Sigue esperando el milagro. Sigue esperándolo. Porque nadie es para decirte que te has equivocado, solamente tú. Y tú te tienes que perdonar ahora. Hoy te doy esta palabra. Tienes derecho por Jesucristo a esperar que todo lo bueno venga para tu vida. Tienes derecho a sentirte libre de peso. Camina con pies ligeros hoy. Camina con pies ligeros. Yo no tengo el poder de perdonar los pecados. Yo no puedo hacerlo en este momento. Quisiera hacerlo. Pero si tú hoy estés aquí o en un tugurio, cierras tus ojos y le dices, Señor, perdóname, te digo una sola cosa. Él te va a perdonar. Y si tú le dices, Señor, sigo caminando a esa tierra donde fluye leche y miel, a esa tierra vas a entrar. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida y mi vida que vas a entrar a la tierra donde las cosas son posibles, donde la imposibilidad ha sido rota. Duplica, empieza creyendo. ¿Por qué le creíste? ¿Qué le creíste al Señor? Créele por una sanidad total. Créele por un levantamiento financiero total. Créele por tu negocio. Créele por tus hijos, por tu familia. Querías entrar a la universidad, vas a entrar a la mejor universidad. Querías encontrar un trabajo, vas a encontrar un buen trabajo y hasta en el extranjero. Querías tener sanos a tus hijos van a estar pero bien fuertes y bien dados. Querías que el Señor te protegiera, vas a caminar y ni cuenta te vas a dar de la desgracia porque tú estás enfocado en tu Dios. Eso es lo que viene para ti. Camina, viene el refrigerio, vas a intentarlo, las cosas y sí se te van a dar porque te estás librando. Suelta esos grilletes ahora, ponte de pie, suéltalos, ahí donde estás, cierra tus ojos, te ha detenido tu propio pecado, te ha detenido mucho, pero hoy eres libre, no te preocupes, el Señor ha estado en control, y tú te preguntas, ¿cómo permitió el Señor que pasara esto? ¿Cómo permitió que fallara así? No te preocupes, el Señor toma control ahora de tu vida,
Y escucha lo que dice, ahí donde estás. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece. Sí, hay cosas que te equivocaste, fuiste débil, te ganó la carne, pero no importa, Él se compadece de ti ahora. Ahora, ahí donde estás, cierra tus ojos. Ese perdón de pecados no lo doy yo. Ese perdón de pecados Él lo dio hace 2000 y tantos años en la cruz del Calvario. Él vino y perdonó y dijo, sin ningún juicio, a todos por igual. Hayas hecho lo que hayas hecho. No importa. Hoy es buen momento, no importa lo que hayas hecho, no importa que hayas robado, no importa que te hayas equivocado, no importa inclusive que hayas abortado, no importa en lo que te hayas equivocado, tal vez traicionaste, tal vez pasaste por un momento difícil, un divorcio, tal vez sentiste que fallaste a tu casa, tal vez fallaste a tu familia, tal vez te atentaste contra tu propia salud, tal vez te drogaste, tal vez abusaste del alcohol, tal vez te has equivocado tanto, has dañado a tus hijos, tal vez has hecho cosas en contra de la sociedad, pero hoy el Señor sabe, aquí lo dice, sabe que eres débil, pero Él tiene compasión de ti. Él tiene compasión de ti. Sí hay un perdón de Dios, sí te perdona. Ahí lo que tienes en tu mente y dices, pero es que esto Dios no lo va a perdonar. Te tengo una noticia, sí lo perdona. Solo levanta tu mano y clama por su perdón. Dile, Señor, perdóname porque quiero caminar con pies ligeros. Quiero entrar a la tierra prometida. Quiero entrar. Perdóname porque dudé. Perdóname porque me desanimé, perdóname porque desobedecí, perdóname porque aún sabiendo que no era bueno lo hice. Perdóname, Señor, porque lastimé a mis padres, lastimé a mis hijos, lastimé a mi esposo, a mi esposa. Perdóname porque no cumplí una expectativa. Perdóname porque participé en algo incorrecto. Perdóname, Señor, quiero caminar libre de eso. Hoy la palabra tuya me está revelando que tú, Señor, tienes misericordia de nosotros, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, hoy recibo, Señor, recibo ese perdón. Y dice la palabra, acércate, levanta tu mano. Tú, esa persona que tiene la mano levantada, acércate confiadamente. Di conmigo, confiadamente. Acércate confiadamente al trono de su gracia, de su misericordia, y vas a hallar. Escucha lo que dice. No hay juicio sobre ti ahorita, en esta hora, en el nombre de Jesús. Impacto los cielos. Todo pecado que haya sido hecho por mis hermanos, todo pecado ahora es sometido a la sangre de Jesucristo. Cierra tus ojos, solo escucha. Qué bueno saber cómo nos ama el Señor. Qué bueno saber cómo te ama. En el nombre de Jesús, hoy desato un tiempo nuevo. Hoy desato un espíritu nuevo en este lugar. Hoy declaro que todo pecado, aún las concupiscencias, hoy son entregadas, hoy son sometidas a una limpieza profunda. Hoy tu cuerpo, tu ser, ahí no bajes la mano. Aunque te duela, no la bajes. Hoy tú eres sometido al libramento, a la sangre de Jesucristo, lo que te libra, lo que te limpia y te purifica. En el nombre de Jesús, aún los que se equivocaron, aún el peor de tus errores, la persona que lastimaste tal vez ya ni está aquí, pero no importa. La persona que te lastimó tampoco, pero el Señor te perdona. Recibe su perdón. Escucha, en este momento, renuncia a tu mente y solo escucha. Estás limpio ahora. Estás limpio y el Señor te va a decir algo. Y tú lo tienes que escuchar bien. Hoy te dice, hijo, acércate de manera confiada a mi trono de gracia, para que alcances la misericordia. Si tú te acercas, hallarás gracia y el oportuno socorro para tu vida. Te tengo una noticia. La ayuda viene en camino. La ayuda está
en camino. La ayuda está en camino. La ayuda está en camino. Viene a ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy escuchando los vientos recios del Espíritu Santo que llegan. Estoy escuchando los vientos recios de su Espíritu. Ese Espíritu está recio sobre ti. Ahí en el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo, recíbelo ahora. Aquí su palabra está diciendo, hallarás gracia, hallarás gracia. Preséntate, ya preséntate. No te preocupes, quítate, olvídate de ti, olvídate de lo que te equivocaste. Él ya te perdonó. Simplemente preséntate y dile, Señor, ayúdame, dame auxilio oportuno. Necesito una intervención sobrenatural. Necesito tu intervención en mi vida. Reconoce que Él puede. Tú puedes, Señor. Tú puedes porque me amas. Tú puedes porque me amas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dale gracias. Gracias porque Él viene el socorro. Yo puedo escucharlo. Puedo escucharlo. Puedo escuchar ese socorro. Ese socorro viene ahora. Viene ahora. Viene ahora. Viene ahora. Es esa voz como la de papá, como la de mamá, preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Voy a ayudarte, voy a socorrerte, voy a levantarte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero que sepas que Él te ama. No tomes esto religiosamente. Él ya te perdonó. Ahora pon tu petición delante de Él. Voy a darte unos minutos, porque ya quedamos en que Él te da oportunidad de presentarte a su trono y vas a hallar gracia, y vas a hallar gracia. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Eres tú el que se está juzgando. Había un protocolo. El protocolo decía que si alguien se presentaba delante del rey, escúchame esto, si alguien se presentaba delante del rey en su trono y no había sido llamado, esa persona tenía que morir. Pero un día la reina Esther, aún sabiendo que no debía presentarse, se presentó. Y el rey tomó su trono, su cetro. Y el rey tomó su cetro. Y le dijo, Esther, sé que debería morir por esto, pero vengo a decirte acerca de mi pueblo. Pero ¿sabes qué hizo el rey? Esther pensaba que le iba a matar. Tú piensas que el Señor te va a castigar. Tú piensas que no te va a perdonar. Tú piensas que no tienes solución. Tú piensas que ya pasó. Tú piensas que ni Dios puede arreglar eso. Tú piensas que quedó en el pasado. Y hoy te digo, eso es una mentira de Satanás. El Señor sí te perdonó ahora. Te perdonó. Y ese día cuando la reina Esther se postró delante del rey pensando que le iban a matar, el rey hizo lo que hoy está haciendo contigo. El rey tomó su cetro, lo estiró hacia Esther y le dijo, no sé a qué vienes, pero hasta la mitad de mi reino te doy para ti. En el nombre de Jesús, recibe todo lo que le has pedido al Señor. Recíbelo, créelo. Él te ama muchísimo. En el nombre de Jesús, Padre, proféticamente y sin temor, porque estoy seguro para quién trabajo, estoy seguro para quién sirvo. Decreto, declaro una nueva temporada para cada una de las personas que están en esta iglesia, León de Judá. Una temporada donde van a caminar sin grillo, sin grillete que arrastre sus piernas. Una temporada donde tu gracia, que supera todo entendimiento, va a caer sobre de ellos. Aún sobre los que más han pecado, aún sobre los que más se han equivocado, va a llegar la gracia, el convencimiento, el favor, y vamos a ver lo más grande de la obra de Dios manifestada en tus vidas. Hoy, Señor, declaro un tiempo de tantos testimonios que no cabrán en un video, que no cabrán en una hora, que no cabrán en una transmisión. En el nombre de Jesús, quiero decirte que eso que estás pidiéndole, porque te dije, pídele al Señor el auxilio ahora. Este es el momento. Pídele al Señor el auxilio. Te voy a dar un minuto más. Pídele al Señor el auxilio. No sé por qué estás pasando, pero como ya estás limpio, el sacrificio está hecho. Ya solamente dile lo que necesitas. Ya es poco el requisito. Es poco el requisito. Su misericordia está operando. Dile qué necesitas, porque Él te va a auxiliar ahora. Él te va a auxiliar ahora. Mientras lo haces, vamos a cantar. Pero tú concéntrate. Hoy canto del Dios
Dios que habita en la eternidad, que no vive en tiempo pero sabe bien cada segundo de mí. Hoy canto de aquel que las praderas pensó, y aún en el color de cada flor, con amor. Me emociona pensar en cada detalle, veo que te importa lo que siento, lo que vivo. Saber que me amas me hace bien. Me emociona pensar que creaste el cielo y cada ave también. Sabes cuándo nace y muere, saber cómo eres me hace bien. Saber que me amas me hace bien. Hoy en el nombre de Jesús, te voy a decir algo bien duro. Te voy a decir algo bien duro, pero toma autoridad para decírtelo. Y escucha esto. Te prohíbo caminar con la mente y con la cabeza gacha. Levanta tu mirada, levanta tu frente. Te prohíbo caminar viendo al piso. Ahora vas a ver hacia el cielo. En el nombre de Jesús, que no hay una sola persona de la iglesia, miembro de León de Judá, que camine encorvado en pena, en frustración y en fracaso. Ahora te levantas, eres limpio. No importa, no hay nada. El Señor se olvida de tu pecado. Camina con la frente en alto, porque eres un embajador, eres un hijo del Dios viviente. Hoy pongo una demanda sobre tu vida. Representa dignamente a tu Señor. Siéntete orgulloso. Eres un rey, eres una reina, eres una princesa, eres un sacerdote de Dios. Y todo lo mejor viene para ti. Esta temporada de refrigerio inicia en tu vida en este momento. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén y amén. No te distraigas en ese mismo espíritu. Vamos a pasar al tiempo de ofrenda y diezmo. Si tú antes, como dice la Biblia, has robado la ofrenda y el diezmo al Señor, hoy es el momento en que tú te reconcilies con eso también. Que la gracia, el favor del Señor caigan también sobre tus finanzas. Tú sabes que Él ha establecido leyes financieras para poder bendecirte y que por su gracia lo hace. Hoy reconcíliate con el Señor en las finanzas también para que Él pueda desbordar su gracia sobre ti. Hoy ven y cumple con la ofrenda, con el diezmo y espera que su gracia, su promesa sea cumplida en tu vida. Pide un sobre si lo necesitas. Si como yo hoy no traes efectivo, puedes hacerlo con tarjeta, yo lo voy a hacer. Y ponte de pie y vamos a orar para que el Señor te bendiga y la gracia también, su gracia también sea derramada en tus finanzas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy derramo, Señor, hoy se derrama tu gracia, Señor, sobre estas personas, Señor, que hoy vienen a dejar su ofrenda y su diezmo. Hoy en el nombre de Jesús,
Yo te pido perdón, Señor, si te he faltado, he robado la ofrenda, el diezmo, Señor. Hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos bendigas, que tu gracia, tu favor sean derramados también en nuestras finanzas. Hoy confiamos, Señor, en que eres un Dios bueno, misericordioso, y que tu promesa de bendición y multiplicación hoy va a ser derramada en esta iglesia, en las finanzas de esta iglesia, en las finanzas de cada persona que está confiando en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Hoy nos acercamos confiadamente a ti para pedirte que bendigas nuestras finanzas, que traigas una intervención poderosa, Señor, que vengas a traer salvación financiera, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pasa a dejar tu sobre, por favor. Iglesia, si tomas asiento un momentito, por favor, regálame un minuto más. Quiero darte 2 mensajes si me prenden la luz. Y bueno, 2 mensajes son, como ustedes saben, porque aquí somos una iglesia hermana que nos hemos dado cuenta de lo que va haciendo el Señor en la vida de cada uno. Bueno, nuestra hermana Fer, que era quien estaba al cargo de la escuelita dominical, pues se fue a estudiar. El Señor le regaló la bendición de irse a estudiar a otro lado. Entonces, estamos necesitando gente que nos pueda ayudar con la escuelita de paz, porque ahorita ya solo se quedó Jime, que ella cada 8 días ha estado viniendo, pero necesitamos a alguien más. Así que si tú en tu corazón tienes el deseo de ayudarnos en la escuelita dominical, te voy a pedir por favor que te registres con Dianita. Entre más gente sea, más chicos, chicas, puede ser que te toque un domingo no, para que así también puedas venir a recibir de la palabra. Entonces, si tienes en tu corazón hacerlo, por favor, regístrate con Dianita. Otro mensaje que quiero hacer es, quiero invitarlos a la intercesión. Quiero invitarlos a la intercesión. Tenemos intercesión de las 5 de la mañana, ustedes saben, pero tenemos otra de las 3 de la mañana, que por ahora solo es los viernes, para los negocios. Si tú tienes un negocio, una empresa, o quieres abrir una, anótate en esa intercesión, porque vamos a orar no solo por los negocios que ya tenemos, sino para que el Señor nos abra puertas, nos dé ideas creativas y abramos un negocio. Si tú quieres hacerlo, anótate y vamos a orar para que el Señor te bendiga también a ti con un negocio. Así que te puedes registrar con Dianita. Y bueno, esos eran los mensajes. Cierra tus ojos, vamos a bendecir nuestra salida y nuestra semana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu de venganza que se quiera levantar en nuestra contra y declaramos que el Espíritu Santo de Dios nos acompaña y nos cubre toda la semana. Hoy declaramos que esta palabra que el pastor ha dado, Señor, que tú le has dado al pastor para que sea transmitida, hoy la atesoramos, Señor, y la llevamos en nuestro corazón y la damos por cumplida en nuestra vida. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Estamos despedidos.